Carmen Alicia Traverso Ruiz. ¿La conoces? Bueno, si no la conoces te la presento, porque tiene una vida. Fuimos grabando, ¿sí?, distintos bloques con ella, porque tiene una vida muy rica. Desde el nacimiento de su padre y todo de lo que ha pasado a lo largo de su vida, ¿sí? Es muy rica la vida de esta mujer, es escritora, pero primero nos vamos a introducir en su vida y después, programa a programa, te vamos a ir contando lo que le pasó, por qué le pasó y por qué ella editó un libro. Mujeres argentinas, mujeres que hacen. Papá viene de la rama entrerriana, que al morir su mamá tempranamente distribuyó, mi pobre abuelo, a sus 6 hijos que gateaban, el más chiquito tenía 6 meses, y lo llevó a mi papá, si se quiere, tuvo la suerte de que los abuelos franceses, padres de mi abuela Rondot, lo educaron y lo educaron en todo lo que era cultura. Ellos eran joyeros y de esa manera papá accedió a la literatura, a la pintura, al arte y fundamentalmente papá era un amante, era un humanista. De manera tal que desde pequeña él armó una biblioteca impresionante. Y yo ya leía Dostoyevsky cuando tenía 12 años y lo discutía con él mientras escuchábamos Mendelssohn o Rachmaninoff. Era una cosa realmente muy especial mi hogar. Y mamá lo acompañaba bien. Mamá hija de andaluces, o sea que tengo una mezcla increíble. Ahora, vos fíjate de dónde venís, lo que te toca, que ahora lo vas a contar, la experiencia que te toca vivir con el gobernador Obey y la decadencia que hoy tenemos a nivel cultural. Sí, ¿Verdad? sí, es cierto. Cuando me llama el Banco Mundial, porque yo acababa de obtener la maestría en educación y en la Universidad de Salamanca, profesora Stanovich, que es una persona tan sensible y tan especial, ella me llama y me dice, te necesitamos para que asumas nada menos que la gestión de planificación de toda la provincia. Y yo la verdad que fue como una especie de shock. ¿Qué hago? Porque yo me desempeñaba como asesora pedagógica de la Dante Alighieri. Entonces fue como una especie de shock. ¿Podré hacerlo? Y yo me dije, sí, tengo que hacerlo. Un desafío inmenso. Sí. Claro. Así que, habiendo recibido mis mayores logros con un modelo que había puesto en el seminario de gestión de la Universidad de Salamanca, que fue el modelo Transformación Educativa basada en la escuela, es decir, cómo había que empezar desde la base para reformar la cúpula. Entonces, ese modelo que se llamó TEBE, y todo el mundo lo conoce por TEBE, pero es Transformación Educativa basada en la escuela, lo pude instrumentar. Y realmente fue maravilloso ver cómo cada escuela tenía su proyecto educativo. Bueno, y ese proyecto funcionaba maravillosamente hasta que se cambió la gestión. La Cámara de Senadores había declarado mis libros de interés provincial, pero no llegó a declarar el proyecto de interés provincial para que quedara, digamos, institucionalizado. Luego fui asesora general de la provincia Cruz del Sur de los Hermanos Maristas, lo que me permitió viajar a Paraguay, Uruguay, Argentina, Perú, Chile, Guatemala, y he visto muchas realidades. Aparte que ellos tienen escuelas, digamos, muy como el Champagnat, Claro. donde yo viví,
mucho tiempo en Buenos Aires, en el Colegio Champagnat, a quien agradezco profundamente, porque me dieron un lugar, ¿no es cierto? Porque si no tenía que viajar tanto, que era Rosario, Buenos Aires, todo sale de Buenos Aires. Entonces tenía mi habitación como un departamentito en Champagnat. Pero, por ejemplo, en Mendoza tenés la escuela del Chayao, en el medio de la montaña, ya subiendo la cordillera. Y he visto cosas que me han emocionado, como la madre que llega con con unas mellicitas y le dice a la maestra, tome, haga lo que pueda con estas brutas. Y una de las nenas se sumergió debajo del escritorio de la maestra y la maestra, con un don especial, le dio clases especiales durante 3 meses hasta que aprendió a escribir. Aparte, no tenían una mesa para hacer los deberes. Entonces los deberes lo hacían en el colegio. No sabés lo que es esa escuela del Chayao. Después estaba la escuela de las Heras. Después estaba la escuela importante de San José. O sea que, y después me iba a San Rafael. O sea, Neuquén, Darragueira. O sea, he visto todos los contrastes de alumnos, de problemas, de necesidades. Y todo esto se plasmó en muchos libros. Bueno, el proyecto TV se plasmó en varios libros, desde el proyecto educativo institucional hasta el proyecto curricular institucional. Y eso salió de distintas maneras para que se pudiera hacer un mayor abordaje por parte de los docentes y de los supervisores. Después escribí el proyecto educativo de supervisión, el proyecto educativo rural, el proyecto para los CEF, que son los centros de educación física, porque cada uno tiene su realidad, cada uno tenía que tener su proyecto acorde a su necesidad y acorde a su realidad. ¿Y de las escuelas rurales? Y el de las escuelas rurales divino, porque lo armé como si vos tejés una madeja con lo que las maestras rurales me iban contando. Ya había poco presupuesto en ese momento para hacer una impresión así para todas las escuelas, porque indudablemente mi proyecto sobrefacturaba. Fue muy importante, porque realmente si vos infrafacturás, indudablemente tu proyecto no funciona, pero el mío era una cosa que, bueno... luego trabajé para los maristas y hice el proyecto educativo marista, que parte de sus proyectos evangélicos, ¿no es cierto? Lo cual tiene un enfoque muy especial y es muy importante, y ellos lo toman como indudable, como base para los proyectos educativos de sus escuelas. Y a su vez escribí para todas las capacitaciones acorde a lo que esa capacitación necesitaba. Pero bueno, en los libros de pedagogía yo puse mis conocimientos, los problemas, las situaciones que los llevaban a ellos a problematizarse para buscar las respuestas. Porque eso de dar todo armado, no, problematizar. Poner a la gente en situación de cuál es mi realidad y cómo tengo que abordarla. Bueno, esa fue mi primera parte, yo diría, de mi aventura en la parte de comunicacional. Cuando me jubilo, yo dije, pero hay algo que yo fui guardando cuidadosamente en mis archivos y es mi segunda parte. Yo viví la violencia psicológica y la viví intensamente. Con Carlos encontré realmente lo mejor que me pasó en mi vida y somos una pareja armónica en todo sentido. Pero fue una vida difícil y por otra parte viajé a Toledo, yo me formé en la cultura hispánica. Aprendí desde pintura hasta la Guerra Civil Española. Viví en Toledo 7 meses, lo cual es una experiencia maravillosa. Y luego pasé a Salamanca, donde viví 1 año y medio.
Mi primera parte de mi vida en realidad no era muy consciente, como no son conscientes las mujeres que sufren violencia psicológica, porque indudablemente uno piensa que uno se equivoca, se culpabiliza, No te que traslada culpa, porque no sí, servís para nada, capaz. sí, que haré mal. Y como Ujú. dice Gandhi, no hay nada peor que quitarle al otro la autoestima. Claro, Y uno entra en un estado de absoluta minusvalía. totalmente. Entonces hay un clic que se produce en la vida. Y en mí se produjo cuando yo pude acceder a la beca en Toledo. No me digas qué pasó en mi mente para que yo diga me presento a esa beca. Porque las nenas tenían una 12 años y la otra tenía 10. Y mis padres se quedaron a cargo con su papá. De manera tal que para mí fue Un escape. un escape. Yo necesitaba. Tan es así que el director de la fundación, la fundación se llama San Juan de la Penitencia, y está la hace la Fundación Ortega y Gasset con la Universidad de Minnesota. La primera vez que yo llegué me dijo, ¿no te diste cuenta cuando me escribías que yo también soy argentino? Mario Paoletti, escritor. Entonces me dijo, vas a aprender a escribir conmigo, yo te voy a enseñar. Y aprendí a escribir con él y con Borges, porque él me hizo aprender Borges. Entonces, él me abrió un panorama y ante todo me dijo, quiero saber por qué estás aquí, una mujer argentina y burguesa. ¿Qué haces aquí? ¿Qué buscas? Claro, inteligente el hombre, ya te vio lo que te pasaba. Y yo dije, ¿cómo que busco? Bueno, este periodo te va a servir para saber qué buscas. Y lo que yo supe que buscaba era a mí misma. Por eso el escape. Por eso. Y me encontré a mí misma, supe lo que valía y a partir de ahí no me paró nadie. Estoy viendo el libro de Carmen Traverso, Situaciones posibles con hombres imposibles. Yo te lo voy a mostrar bien para que lo veas. ¿Por qué le muestro el libro? Porque, bueno, ella continúa con su historia de vida. Claro, y en ese momento era una mujer que estaba muy bien posicionada económicamente, culturalmente, de una familia tradicional, y ella rompe con todos esos esquemas por la situación que estaba viviendo en su matrimonio. Todo eso se desencadena y empieza otra vida que ahora vamos a seguir escuchándola. Y quizás a vos te interese, quizás a vos a lo mejor te identificás con esto porque podés tener todo, pero podés ser tan infeliz porque tenés al lado un maltratador, ¿sí? Violencia psicológica, que es lo peor que puede vivir una mujer. Pero bueno, ella rompe con todos los mandatos y después arranca con una nueva vida. Mujeres argentinas, mujeres que hacen. Y Carmen Traverso nos sigue contando su vida. Hago mi licenciatura en Humanidades y Artes mientras tengo 60 horas de cátedra y era asesora de la Dante Alighieri. Y luego, porque necesitaba ser licenciada con un título universitario, yo era profesora de filosofía pero con un título terciario. Entonces me presento para el máster en la Universidad de Salamanca y allí me bajan de un ondazo de humanidades a lo que piensan los españoles que debe ser gestionar. Y ahí aprendo muchas cosas. Entonces cuando vine lo pude volcar. Pero también aprendo el valor que tengo como persona. Y empiezo a escribir un poco mis memorias. Y cuando vengo empiezo a tomar en cuenta lo que amigas y amigas de amigas iban contando de sus vidas. Y las traslado a un archivo, que ahí quedaron. Mi idea
era escribir una historia sobre qué difícil es las relaciones entre hombres y mujeres. Pero después me di cuenta que había un hilo conductor, que es la violencia psicológica, el maltrato psicológico. Quiero diferenciar, hay maltratos que son puntuales, hay destratos que son puntuales, y hay maltratos que se dan en las parejas o en largo tiempo, en forma sistemática, que lo que quieren llevar es a quitarle la estabilidad emocional de aquellas que podríamos llamar sus víctimas. Y solo una persona muy fuerte que haga el clic puede darse cuenta. Inclusive la ridiculización, la manipulación que vos decías, la intimidación, la culpabilización. Entonces uno va entrando en todo ese juego, que es un juego perverso en el fondo, ¿no es cierto? Terrible. Y no se da cuenta hasta que siempre digo que llega un momento del clic. Algunos lo hacen antes, otros lo hacen después y algunos desgraciadamente no lo hacen nunca porque los problemas económicos, Cecilia. ¿Cómo se sale? Bueno, este libro concientiza porque son 6 mujeres muy amigas. Pero acá, no sé de dónde me vino la inspiración, me di cuenta de Brian Way, de mis lecturas, aparte hice Reiki, hice Tao, hice un montón de investigaciones desde las religiones orientales, y me di cuenta con Gandhi que Dios no tiene religión. Dios está, y la religión está creada por los hombres, pero los grandes principios Él nos los dio en su momento. Entonces los grandes valores son los que hay que buscar. Y estas mujeres están buscando esos valores. Y una de ellas, que era mi mejor amiga, muere. Y a mí fue un shock brutal cuando ella muere, porque ella me manda un mensaje. Habíamos estudiado filosofía juntas. Y ella me dice con Sócrates, en el momento de la muerte que recopila Platón, me dice, el marido, me dice Nora que te diga que a ella le toca morir y a vos te toca vivir. A nadie sabe a quién le toca la mejor parte. Pero así como ella murió con dignidad, vos tenés que vivir con dignidad. Y yo estaba en un estado depresivo absoluto porque ella había muerto, porque nadie me aceptaba porque yo me había ido de mi casa y era la revolucionaria, la transgresora, la mujer transgresora y no la mujer sumisa. Y no se podía ser transgresora, ni ahora mucho te lo permiten. Entonces me quedé muy sola, solo con algunas amigas de mi profesión. Aún familiares se distanciaron, no mis padres. Entonces, lo cierto es que... Se distanciaron porque no pudieron hacer lo que hiciste vos, no tenían el valor para hacerlo. Claro, porque la mujer ancestral acepta los principios familiares, los principios conyugales, mientras que la mujer transgresora de pronto dice, no, esto no, yo necesito y soy otra cosa. Pero para eso hay que quererse. Yo no me quería, pero aprendí a quererme en Toledo. Ahí aprendí a quererme. Si uno no se quiere, no puede querer a otro. Totalmente. Entonces se somete porque total, si yo no me quiero. Entonces, al darme cuenta de esto, ese fue mi gran aprendizaje, más que la literatura, más que aprender las meninas mirando las meninas, que fue un regalo que Dios me dio, o el entierro del conde Orgaz allí mirándolo. Bueno, eso fue un regalo que me mandaron, agregado. Por eso puedo describir tantas cosas, pero el aprender a quererse es otra cosa. Hay mujeres que son felices de entrada con, digamos, en su primer matrimonio. Es una situación posible. Pero cuando la relación se vuelve imposible, porque hay uno que sufre y otro que manda
y su palabra hiere y su palabra ordena, entonces es como que se vuelve una relación imposible de sostener. Por eso es el título. El segundo ya no se va a llamar así, porque parece que hoy hablar de una mujer imposible choca. Entonces se va a llamar de otra manera. Aquí entonces estas mujeres, Nora cuando muere, va y habla con los guías, los sabios maestros, a la imagen de Brian Weiss, y le cuenta las historias que van viviendo sus amigas para que tener una comprensión de por qué les pasa lo que les pasa. Y ellos hacen una interpretación de la relación que ellas establecen con esos hombres. Y es muy interesante, por eso algunos lo ubican al libro como autoestima. ¿Por qué? Porque desde Patricia, en una relación enfermiza con un hombre a quien va a buscar con todo amor a Santiago de Chile porque es su marido y se lo encuentra con otra, hasta Martina, que vive una relación terrible y soporta hasta una violación consentida con tal de que la acepten por el escaso valor que ella se daba a sí misma, hasta la pintora maravillosa que es Silvia, cuyo marido se retoma la historia en el segundo libro. Silvia, cuando su marido parte, yo digo desencarna, porque diría Gandhi, si no existiera otra vida, esta vida sería una burla cruel. Entonces se empieza con esa idea de que hay otra vida. Entonces, trabajo mucho con citas y cuando parte Damián, que era su marido, ella viene a Rosario, porque vivía en Mar del Plata, y sigue pintando, es una pintora maravillosa, pero conoce a un vecino del que se enamora y él era un Peter Pan, era un inmaduro que le hace la vida imposible. Entonces, ¿cómo ella tiene que rehacerse ante ese dolor? Y después está la vida de Marcela, que vivió con su madre que era modelo, entre diseños de moda y demás. Pero se mete cuando viene a Argentina con un casado, que es un celoso enfermizo. Y después está Ana, que es la más dulce del grupo, que es médica y se dedica nada menos que a oncología infantil. Y Ana se va con una beca a Londres. Y en Londres conoce nada menos que al director de la Filarmónica. ¿Cómo dudar de él? Y él era un mitómano. Entonces, ¿cómo él la engaña y le hace creer que se va a casar con ella y luego la deja? Entonces, ese dolor profundo de Ana, cómo lo supera a través del dar a sus pacientes. Entonces, se reconstruye de alguna manera. La tapa que muestra a 5 de ellas tirando los globos es el homenaje que le hacen a Nora, que saben que está pendiente de ellas, le tiran los globos como señal de, digamos, de amor. Y yo luego leyendo la vida de Kubler-Ross, por eso hay tanto para contarte, que es la especialista en muerte, en tanatología. Ella se especializó en esa, qué especialidad terrible, ayudar a bien morir. Y ella le dijo a sus hijos, hagan el favor que cuando yo me muera, murió hace muy poco, envíenme globos al cielo, porque ese día me gradúo. Y yo ya había puesto los globos, y digo, hay cosas que parece que me llegan, totalmente, ¿no? Y para la segunda novela también me ha pasado cosas así.